Bueno, en primer lugar quería agradeceros por la invitación y como habéis indicado, os voy a intentar transmitir un poco la visión del investigador y cómo esa visión de investigador pienso que se traslada un poco a la realidad o a la práctica en cómo se puede aplicar en la universidad. Entonces había pensado por empezar presentándome. Soy originalmente de Murcia, soy ingeniero de telecomunicaciones y hice mi doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Llevo 6 años trabajando en el campo de Learning Analytics en diversos contextos, como en cursos en línea, en cursos masivos en línea, en cursos en la universidad y en juegos educacionales. Y he trabajado también en diversas aplicaciones, como pueden ser interfaces de visualizaciones, algoritmos para la detección de distintos comportamientos, predicción de resultados de aprendizaje y adaptación. En la actualidad soy postdoc en el MIT Teaching Systems Lab y en el MIT Playful Journey Lab. Y por daros un par de pinceladas de en lo que estoy trabajando, tengo un gran proyecto en el que estoy tratando de buscar patrones regionales y globales a gran escala en cómo los alumnos aprenden en cursos masivos en línea, en entornos locales y en entornos globales. Y también estoy trabajando para usar Learning Analytics como una herramienta para la elaboración de competencias y comportamientos a través de juegos que no interrumpa el proceso de aprendizaje, lo que se llama como Stealth Assessment. Entonces, bueno, lo que yo iba a hacer ahora es intentar dar un repaso de cuáles son las que pienso que son las principales áreas de trabajo de Learning Analytics y luego particularmente especializar en cómo pienso que esto se puede trasladar a la universidad. Una de las principales líneas es el trabajo de... no voy a comentar en profundidad ninguna de las referencias. Si alguien quisiera seguirlas, aquí en mi Twitter he compartido las slides y las podríais descargar y las podríais consultar. Una de las principales herramientas que empezaron a aparecer en Learning Analytics fueron las interfaces de visualizaciones. También se ha trabajado mucho en intentar hacer predicción de resultados de aprendizaje y en base a esas predicciones poder realizar intervenciones. También se trabaja en utilizar Learning Analytics como una herramienta de evaluación, así como para realizar una retroalimentación, un feedback adaptado al estudiante en función de lo que vayan haciendo en la plataforma, para adaptar automáticamente distintas funcionalidades de la plataforma en función del estudiante en particular, trabajar en la personalización o recomendación, como por ejemplo podrían ser el siguiente curso que puedes tomar o hilos de discusión. Learning Analytics multimodal, que podría utilizar distintas fuentes de datos como vídeo para detectar emociones, o distintas herramientas que se pueden usar durante el proceso de la clase, como podría ser este ejemplo de unas gafas de realidad aumentada que realizan Learning Analytics a tiempo real. Entonces yo, en 2013, cuando empecé a trabajar en Learning Analytics, establecía en aquella época una analogía de cómo los negocios digitales habían empezado a utilizar muy fuertemente Big Data, ¿no?, para realizar todas esas cosas que hablamos de predicción, recomendación y todo esto. Hoy en día me alejo un poco más de esa visión de Learning Analytics y voy a indagar un poco en ello. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a estos negocios digitales, a mí me aparece publicidad de Skyscanner directamente en páginas que visito, por ejemplo, diciéndome que tengo vuelos a Madrid o a Murcia porque pueden interesarme. Amazon me entrega recomendaciones de cosas que me podrían interesar. Como sabe Amazon que practico yoga, pues me enseña cosas de yoga. Y yo a priori no he pedido estas cosas, ¿no? Y puede ser que no me interesen porque no quiero fomentar ese consumismo. Pero no tengo la posibilidad de elegir si la recibo o no. El servicio me obliga a recibirlas. Entonces esto puede causarme una sensación de rechazo, ¿no? Por otra parte, tenemos otros ejemplos, como puede ser Spotify, que todas las semanas me entrega una lista de nuevas canciones en función de lo que escucho, que son recomendaciones de cosas que me pueden interesar. Y a priori es verdad, me interesan, pero quizá me gustaría tener un poco más de flexibilidad a la hora de elegir cómo Spotify hace esas recomendaciones y tener la posibilidad de personalizarlas, la cual no la tengo. Entonces yo lanzo esta pregunta de si realmente esta es la educación que queremos, ¿no? Tenemos una clase donde podemos medir las emociones y el profesor podría saber las emociones del estudiante, el agregado de emociones del estudiante en cada momento.
Y yo lancé esta pregunta hace unos meses en una clase que estaba dando en MIT sobre Learning Analytics, y la respuesta de los estudiantes fue bastante de rechazo. Es decir, los estudiantes no se sienten cómodos, al menos ahora mismo, en que se les esté monitorizando constantemente y eso se esté utilizando para su evaluación. Y yo se lo comentaba de manera de que decía que, bueno, pero si esto es bueno para el proceso del aprendizaje, os debería de interesar, ¿no? Y bueno, yo creo que no está claro y esto también genera rechazo. Entonces, si nos vamos atrás y vemos que estas tecnologías, estos negocios digitales ya están generando rechazo, no creo que tampoco la forma de implementar Learning Analytics a un nivel práctico también tenga que generar rechazo. Entonces, hay trabajo para que esto se pueda realmente aceptar tanto por el estudiante como el profesor de forma sistemática. Entonces, mi sensación después de 6 años trabajando en esta área, de conocer bien el estado del arte, de lo que se hace en toda la gran área de Learning Analytics, es que hay un poco de tensión entre la investigación y lo que es la realidad práctica de Learning Analytics. Creo que hay una visión un poco utópica en la que se piensa que todo lo que se hace en la investigación realmente pueda o tenga sentido que sea aplicado dentro de las aulas. Me da la sensación de que también hay un poco de investigación centrada en el investigador. Vosotros pensaréis, ¿qué está diciendo? Un poco la idea de todas estas burbujas que surgen dentro de la investigación, donde hay revistas y conferencias que publican sobre algo, entonces la gente trabaja más sobre ese algo, y que muchas veces pues podemos encontrar que muchos de estos trabajos no tienen una aplicación clara dentro de la práctica, lo cual puede estar ok, porque esto es investigación y es un poco ahondar en las barreras del conocimiento. Encontramos también muchos trabajos que no son viables en absoluto a escala, pero que pueden informar mejoras en la práctica docente, como podría ser a lo mejor analizar señales fisiológicas y relacionarlas con resultados de aprendizaje. Y luego encontramos muchas veces que vienen investigadores y diseñan herramientas o soluciones de aplicaciones de Learning Analytics sin realmente tener en cuenta en nada al usuario dentro de este proceso. Es decir, no porque yo haga una interfaz de visualizaciones y se la dé a un profesor, este profesor va a estar usándola porque puede ser que, uno, no la necesite porque ni le he preguntado si la necesita, dos, porque igual no la sabe usar. Y aquí estamos hablando de cómo los profesorado puede empezar a adquirir competencias del uso de datos, y esto precisamente lo ha comentado Rafael también. O tres, no confía. Quizá no, como no ha participado en el proceso de desarrollo, igual no confía en lo que se le está mostrando. Entonces, yo pienso que todas estas tecnologías que ya existen en sí mismas no van a ser disruptivas en educación si no vienen acompañadas de cambios sociales y políticas sociales. Cambios sociales que tienen que venir dados por empezar a entrenar a los docentes en cómo usar estas herramientas, en hacer partícipes a los estudiantes de estas herramientas para que no generen rechazo, y políticas sociales que tienen que venir impulsadas por la universidad, es decir, que la universidad intente también ayudar a implementar sistemáticamente esto en todas sus asignaturas, o que también vengan dadas por políticas sociales a nivel gubernamental en el país, por medio de financiación, etcétera. Entonces, en mi opinión, después, dos cosas que pienso que son claves para realmente Learning Analytics la investigación pueda ser transferida a práctica es, en primer lugar, que Learning Analytics debe de estar enfocalizado en empoderar al estudiante y al profesor, no sustituir ni al profesor ni limitar al estudiante, es decir, darle un añadido. Y dos, que el diseño de las soluciones y aplicaciones de Learning Analytics tiene que estar fuertemente centrado en el usuario. Vamos a ahondar un poco en esto. En mi opinión, estas aplicaciones deben de empoderar al estudiante y al profesor y estar centradas en ello. ¿Y cómo hacemos esto? Pues realmente tenemos que saber lo que quieren, lo que necesitan. Por lo tanto, tiene que haber un diseño colaborativo con ellos para saber qué herramientas un profesor piensa que puede utilizar para mejorar su proceso de aprendizaje, en vez de dárselas directamente, trabajar para diseñarlas con ellos, y cuáles un estudiante se sentiría cómodo utilizando o que sus datos sean utilizados para ello. Y claro, aquí surgen muchos desafíos, como uno, el desarrollo de competencias docentes para usar estas herramientas de Learning Analytics,
la confianza en ellas, por ejemplo, no porque si yo le doy un sistema predictor de qué estudiantes tienen riesgo de no superar un curso a un docente y la salida de ese sistema está dando una probabilidad del 90%, el docente tiene que entender ese 90% de dónde viene, porque si no lo entiende, ese docente no va a usar para nada ese 90% de probabilidad de no superar el curso. Tenemos que trabajar también en mecanismos de consentimiento para los estudiantes y la posibilidad de opt-out, optar por salir, que los estudiantes acepten que sus datos sean usados para ciertas aplicaciones y puedan no aceptar que no sean usados para otras. Y que el uso esté limitado para esas aplicaciones, no que porque hayan dado el sí para usar una aplicación se pueda usar para todo. Entonces, algunos ejemplos que pienso que son ejemplos prometedores del área de Learning Analytics que ya se pueden empezar a aplicar son, en el caso de centradas en el alumno, es darle la posibilidad al alumno de tener una mejor reflexión personal sobre cómo está evolucionando su proceso de aprendizaje a través de visualizaciones o sistemas de reportes, que pueda mejorar el saber cómo ellos están avanzando en ese entorno virtual, en ese entorno digital. Y en base a ello también se le pueden dar recomendaciones y personalización del aprendizaje, pero no tanto adaptación, que adaptación normalmente se relaciona más con el decir, bueno, en base a esta habilidad ahora te voy a mandar este otro ejercicio. Lo que estamos haciendo con eso es limitar las posibilidades del estudiante de libre albedrío y de definir, de personalizar cómo quiere esa persona que sea su proceso de aprendizaje. Y en mi opinión, como hay tantos diferentes formas de aprender como estudiantes, creo que el forzar a estudiantes a seguir un camino probablemente no vaya a ser la mejor manera de que aprendan. Otros ejemplos pueden ser centrados en profesor, como la monitorización de estudiantes en su aprendizaje digital. En todas las herramientas digitales que están usando los docentes en estos entornos, el docente tiene que tener un feedback y una posibilidad de monitorizar cómo los estudiantes están interactuando para realizar evaluación, para que sea de soporte, para saber cuándo un estudiante está teniendo problemas, etc. Y como bien me congratula que Rafael te haya indicado, otra de las claves que creo que son muy utilizables hoy en día ya es la analítica del currículum, ¿no? Si tú todos los años estás impartiendo un currículum, es muy sencillo realizar analíticas para saber en qué zonas hay problemas y que esto dé la posibilidad de hacer una mejora en la próxima iteración. ¿Cómo conseguimos esto? En mi opinión, creo que debe de haber una unidad institucional multidisciplinar y especializada que se dedique a esta actividad, que o bien sea independiente o que forme parte de la educación de la unidad de educación digital de la universidad. Es multidisciplinar porque requiere de personas que conozcan bien la literatura y el estado del arte de Learning Analytics, requiere de ingenieros y de personas de sistemas que sean capaces de producir poner estas soluciones en escala y en entornos de producción. Requeremos de docentes y de especialistas en las ciencias del aprendizaje para que estas soluciones técnicas estén correctamente englobadas en cómo un proceso de aprendizaje sucede y que sea para mejorarlo. Y luego requiere de que esta unidad tenga una comunicación activa con el personal docente y los estudiantes de una universidad para, como hemos dicho, eso sea un diseño colaborativo donde podamos también tener feedback y mejorar a lo largo del tiempo. Entonces, unos takeaways de lo que quería comentaros es que sí, la investigación en Learning Analytics en los últimos 10 años ha habido una explosión de trabajos en esta área, pero la realidad es que su transferencia a la educación superior está siendo bastante lenta. En mi opinión, una de las claves es que el Learning Analytics debe servir para empoderar, no para sustituir. Es decir, creo que debemos de huir de la idea de un aprendizaje enfocado en el sistema, donde el sistema gana más peso que el estudiante o el profesor. Y Learning Analytics debe dar más oportunidades al profesor para mejorar su docencia y al estudiante para ser más consciente de cómo está aprendiendo y tener más herramientas. También que el diseño tiene que ser un diseño colaborativo centrado en el usuario. Si no, corremos el riesgo de que el usuario no quiera esa aplicación y genere rechazo o no se use. Y que además debe ser iterativo, que no porque yo haya desarrollado una solución de Learning Analytics hoy vaya a ser válida dentro de 5 años. Cada año habrá que revisitarlo. Y por último, que las mejoras al introducir cambios deberían ser medibles o demostrables. Es decir, no me vale el que yo llegue y ponga una solución de Learning Analytics en la que ahora mi instructor es capaz de saber qué porcentaje de alumnos están en riesgo de
de no superar un curso, decir, bueno, yo ya he mejorado el proceso de aprendizaje. Bueno, habría que medirlo, ¿no? ¿Cuál es la mejora con respecto a años previos donde no estaba esta solución? Y esto sirve para realmente validar que una solución de Learning Analytics está funcionando, y si luego esto se publica en la literatura de Learning Analytics, servirá para que otras universidades que están también aplicando estas aplicaciones puedan utilizarlo dentro de sus universidades. Y bueno, esta era la visión que os quería dar un poco del movimiento desde la investigación hasta la aplicación práctica, y espero que os haya gustado.